pues es un motivo de gran alegría poder contar con la presencia de todos ustedes, nuestros invitados especiales en este sexto conversatorio digital del Grupo Judicial Torres y Arias, siendo las 3:07 de la tarde, damos inicio a este interesante conversatorio. Soy Eduardo Rojas, soy director de contenidos del Grupo Judicial Torres y Arias. Hoy tendré el gusto de ser su moderador en este sexto conversatorio digital de tema titulado Instrumentos normativos para el control del ruido como agente contaminante. Nuestros conferencistas invitados en el día de hoy, la doctora Karen Angarita Rincón y el doctor Juan Alberto Torres Cortés, gran amigo. Ya más adelante les haremos su apropiada presentación. Queremos recordarles a todos ustedes, las recomendaciones para una excelente conexión en nuestra plataforma Zoom son muy sencillas. El número 1 es mantener su cámara y su micrófono apagado. El número 2 es encenderlo si se lo solicitamos para alguna interacción con los conferencistas. Número 3, formular sus preguntas en el chat interno de la plataforma. Si alguien no sabe cómo puede ingresar al chat interno, tranquilo, nos puede preguntar. Prenda su micrófono y nos pregunta y le indicamos más o menos por dónde es. Y a medida que vaya avanzando el conversatorio, vamos resolviendo todas sus inquietudes. Y número 4, más que una recomendación, es una petición y es comunicarnos si el sonido de los conferencistas se escucha fuerte y claro. De antemano les agradecemos su participación y su presencia en este sexto conversatorio del Grupo Judicial Torres y Arias. Esperamos estar a la altura de sus expectativas con respecto al tema de hoy. Queremos iniciar con esta frase que le gusta mucho a nuestro fundador y hoy conferencista. Esta frase dice así: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gran frase de Albert Einstein. Bueno, hoy y se acomoda muy bien a todos los conversatorios que hemos hecho en Grupo Judicial. Le damos la bienvenida entonces a nuestra primera conferencista invitada, la doctora Karen Angarita Rincón, especialista en Derecho Administrativo, funcionaria pública, egresada de la Universidad Libre, pregrado y especialización y miembro de CRE en Bogotá. Doctora Karen, bienvenida. Buenas tardes, es un gusto estarlos acompañando, muy feliz. Gracias a la invitación del doctor Juan Alberto Torres, de todo el Grupo Judicial Torres y Arias. Aló. Tuvimos una pequeña falla ahí de micrófonos. Bienvenida, doctora Karen. Qué pena. Buenas tardes, mil gracias por la invitación al Grupo Judicial Torres y Arias. Espero que este tema sea del interés de todos, que les guste mucho este conversatorio y bueno, adelante. Bien, le damos también entonces la bienvenida al doctor Juan Alberto Torres Cortés, fundador y hoy conferencista invitado a este sexto conversatorio del Grupo Judicial Torres y Arias, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal, docente universitario en varias universidades del país, litigante en Derecho Civil, Familia y Administrativo. Doctor Juan Alberto, bienvenido, ¿lo presenté bien? Apreciados amigos, muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos en la tarde del día de hoy. Doctora Karen, es un gusto y un placer tenerla a usted en este conversatorio, sexto conversatorio que hace el Grupo Judicial Torres y Arias. Un agradecimiento especial a GS Colombia, Jason, que hace posible todo que nosotros cumplamos a cabalidad con todos los estándares para presentar un excelente conversatorio, a Edward, a Esperanza, a toda la calidad humana y a todos y cada uno de ustedes que se conectan a esta hora para hacer algo en especial
que hablo en mi intuito persona, hacer una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es construir conocimiento. Muchas gracias y espero que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor Juan. Doctora Karen, la plataforma es suya. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a hablar del control del ruido como agente contaminante. Al ruido poco se le presta atención, lastimosamente, pero es uno de los factores que más problemas genera entre vecinos, entre la comunidad, y aquí es donde lo vamos a tratar, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y yo a quién acudo realmente cuando hay una empresa que hace mucho ruido? Un bar, bueno, ahorita sabemos el tema del COVID, los bares están cerrados, pero sabemos que hay juerga, juegos de azar, hay vecinos ruidosos, así es. O que ponen un carro con el equipo de sonido a todo volumen y a uno le toca aguantarse eso. Y estos problemas vecinales son gravísimos, porque no sé si recuerdan el caso de Manotas, le reclama al vecino, le golpea que por favor le baje el sonido y Manotas tira al vecino por la ventana. Es algo gravísimo para todos nosotros. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué es el ruido? ¿Qué diferencia hay entre sonido y ruido? Si a mí me gusta, ejemplo, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el pop, a otro le gusta el vallenato, y yo puedo pensar que eso es ruido, pero para él es sonido, para él es eso muy agradable. Entonces ese elemento subjetivo ahí está la diferencia entre sonido y ruido. Entonces, ¿qué es sonido? El sonido es cuando las moléculas acústicas chocan contra el aire y ahí se produce un sonido que entra en nuestro sistema auditivo. Y, bueno, es el ruido. El ruido es cuando esa presión de las moléculas que generan ondas longitudinales entran a ser fastidiosas, entran a afectarnos en nuestra salud, nos estresan y el ruido se considera después de 60 decibeles. ¿Sí? En su mayoría, ¿no? Aunque este es el problema, no está todo totalmente estandarizado. Aquí en Colombia tenemos una tabla de decibeles, en España hay otra, en Estados Unidos hay otra, para considerar qué es ruido. Bueno, pero el ruido, en términos generales, es todo sonido molesto, incómodo, desagradable, que daña nuestra tranquilidad. Y esto es a consecuencia de la urbanización, el crecimiento económico, el tráfico, en fin. Según la Organización Mundial de la Salud, este es el tercer problema más grave de contaminación ambiental. Así es la magnitud del ruido, pero lastimosamente no se le ha dado la relevancia que requiere. Hay una clasificación para los ruidos. Entonces, es por su origen. Están los sonidos de la naturaleza y los ruidos generados por actividades humanas. Jamás un sonido de la naturaleza se considerará ruido. ¿Por qué? Porque un animalito, un perro, así, no sé, así ladre, así, una gallina que preciso empieza a cacarear a las 3 de la mañana, no importa. Todo sonido de la naturaleza jamás será considerado como ruido, así nos moleste. Eso también lo dijo la Corte Constitucional. Pero toda actividad humana, cuando empieza a ser fastidiosa, estresa, ya puede ser catalogada como ruido. También se categoriza por el lugar y la zona de emisión. Aquí en Colombia sabemos que tenemos zonas de vivienda, comercio, recreación, zonas comerciales, industriales y zonas de tranquilidad. ¿Cuáles son las zonas de tranquilidad? Es donde están ubicados los hospitales, hogares geriátricos, colegios. Esos son las zonas de tranquilidad. También se clasifica el ruido por el momento de producción. No es lo mismo un ruido de perifoneo a las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Entonces es determinante para la definición de índices acústicos la hora a la que se hace el ruido. Y por su duración o frecuencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta el principio de alteridad. Siempre ponernos en el lugar de otro.
Ejemplo, cuando pasa el señor de perifoneo, el vendedor ambulante, pues uno es tolerante con ese ruido y dice, el señor está trabajando, tiene derecho al trabajo, pues digamos que uno no le pone problema a ese ruido. Pero si es así todo el día, gran cantidad de tiempo, evidentemente estresa, genera molestia, en fin. Entonces, así se clasifica. ¿Cuáles son los estándares que hay en Colombia? Porque como les explicaba anteriormente, los estándares, en Colombia hay unos, en España hay otros, en Estados Unidos hay otros. En términos generales, porque la verdad es una tabla muy extensa, en términos generales, 55 decibeles, 50 decibeles está bien, pero cuando sobrepasa los 60 decibeles en el día, o hasta la tarde, hasta las 6 de la tarde, ya se torna como ruido. Después de 65 decibeles en la noche, ya definitivamente es ruido. Y también se clasifica por sus efectos el ruido. Los efectos pues pueden ser una contaminación del medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que no solamente el problema no es solamente para los humanos, el problema también es para los animales. Se hizo el experimento con unas ratas, las pusieron a escuchar música a 80 decibeles. Se volvieron homosexuales y se empezaron a comer entre ellas, se volvieron caníbales. Hicieron el mismo experimento con cerdos. Los cerdos que hicieron se volvieron prácticamente locos. Se empezaron a golpear contra las paredes y esa fue la situación. En el caso de los pájaros, ellos para aparearse cantan y se tienen que esforzar demasiado por el ruido que hay en la urbe, demasiado. Por lo tanto, las especies han disminuido por la falta, porque la hembra no alcanza a escuchar. Y esto lo podemos ver aquí, el ejemplo es palpable en el bosque Bavaria. El pulmón de Bogotá, donde nuestras especies, nuestras aves, están muriendo por el ruido, por la cantidad de ruido que es terrible, es terrible. ¿Qué derechos viola el ruido? Porque aquí radica siempre el problema. Bueno, hay mucho ruido, ¿yo cómo puedo argumentar que me están violando algún derecho? Pues claro que sí, a uno le están violando el derecho a la tranquilidad, intimidad, a la salud y a la vida digna. El derecho a la tranquilidad es un derecho innominado. Sabemos que los derechos innominados los toca la Constitución Política en su artículo 94. Así las cosas, el derecho a la tranquilidad tiene conexidad con el derecho a la salud. Vamos a empezar con el derecho a la intimidad. ¿Por qué el derecho a la intimidad? Si casi siempre pensamos que violó mi derecho a la intimidad de esa manera y no, no es así. La intimidad se cobija constitucionalmente en el artículo 15 y según Coley, un jurista estadounidense decía que tener derecho es la tranquilidad, la define como el derecho a ser dejado solo y tranquilo. Nosotros necesitamos esos espacios de esparcimiento. Eso se necesita, eso necesita el ser humano para una sana convivencia. Pero el ruido penetra porque las ondas sonoras se transmiten a través del aire y ese es el grave problema. Entonces se viola el derecho a la intimidad, generando bastantes problemas convivenciales como lo venía diciendo, siendo intromisorio en la soledad física y mental de cada persona. También está, como comentaba, el derecho a la tranquilidad, que se con conexidad al derecho a la salud y a la vida digna. ¿Qué es una vida digna? Vivir bien, estar bien. Pero uno con un vecino que tiene el equipo de sonido 12 horas del día a más de 60 decibeles, no es vivir bien, no es vivir tranquilo, porque todos tenemos actividades de esparcimiento, ejemplo, ir a dormir, leer un libro, ver televisión. Entonces, este es un problema bastante delicado. Y aquí va el punto, la pregunta. ¿Qué herramientas normativas tiene un ciudadano para protegerse del ruido?
cuando es constante, esto en especial en los apartamentos, en todas las zonas residenciales, que hay un vecino que pone música todos los días. Se llama a la policía y el vecino le baja y sigue con la música. Entonces, el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con un amplio abanico de instrumentos normativos para el control del ruido, pero muchas entidades no saben cómo manejarlo o qué hacer. Entre ellas tenemos el DAMA, Policía Nacional, alcaldías locales, alcaldías municipales. Bueno, ¿y a quién le corresponde? Porque casi siempre es, bueno, ¿y a quién le toca? ¿Le toca a ti? ¿Me toca a mí? ¿Cómo hacemos? Entonces hay que generar un orden en este sentido. Así las cosas. Empezamos con el primero que habla del medio ambiente y la alteración al medio ambiente es la Ley 23 de 1973 en su artículo 4. Una ley sumamente importante porque por fin habla la palabra medio ambiente. Pero, ¿qué se entiende por medio ambiente? Y son todos los elementos de características renovables de la naturaleza, renovables. Y el medio ambiente es, no siempre hay que pensar, no son plantas, son animales, no. El medio ambiente es también donde nosotros nos desempeñamos, donde nosotros estamos. Es muy difícil, es muy complejo comprobar la conexidad entre la afectación a la salud con el ruido, pero sí se puede probar la violación a la tranquilidad de la persona. Tenemos también el decreto 948/1995, compilado en el decreto 1076, que habla de todo lo que son los permisos del ruido, porque también los hay. Pero vamos a tratar primero el tema de, bueno, ¿qué elementos tiene la ciudadanía para el control del ruido? Entre ellos está el régimen sancionatorio. Tenemos de dos tipos. Empecemos. De naturaleza correctiva y sancionatoria y de manera correctiva y de manera sancionatoria. Los de manera sancionatoria pues también son correctivos porque dan un aviso a las demás personas de no cometer tales improperios con los demás. Lastimosamente no siempre se pueden prevenir las situaciones que son lesivas para la tranquilidad de toda una comunidad. Entonces tenemos el régimen sancionatorio que se encuentra estipulado en el artículo 40 de la ley 1333 del 2009. ¿Cuáles son los numerales que caben resaltar? El primero, que habla de las multas, que pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero esto es para establecimientos de comercio. También está la revocatoria de la licencia ambiental, las concesiones también se cancelan y esa es la gran dificultad para estos establecimientos de comercio. La herramienta que ha sido más útil para la comunidad ha sido la acción de tutela. Afortunadamente los jueces han puesto un orden en este sentido, han dado un orden y le han dicho a cada entidad qué hacer, porque la Secretaría de Medio Ambiente ha fallado, no ha sido concisa. Entonces, afortunadamente, gracias a la acción de tutela, se ha puesto un orden a quién le corresponde cada espacio. Tenemos, entonces ya entramos a la parte concreta normativa. La ley 1801/2016, que es el Código de Policía. A ellos directamente es a los que les compete el tema del ruido. En especial cuando aquí estamos hablando de vivienda urbana, de locales comerciales, a ellos les compete esto. Y esto está estipulado en el título 4, que habla del derecho de la tranquilidad y las relaciones respetuosas. El título 6 del derecho a reunión, que es un tema muy delicado, y el título 8 de la actividad económica. Aún así,
con este nuevo Código de Policía, que es la Ley 1801/2016, reitero, se perdió una gran oportunidad porque no definieron qué es ruido. Y sigue pasando el mismo problema. El ruido puede ser muy subjetivo, pero afortunadamente hay una solución y en las alcaldías locales, siempre y cuando haya 2 quejas por los habitantes de una comunidad de algo que consideran como ruido, ya se considera como ruido porque se ve una afectación al medio ambiente. Entonces, el título cuarto, en su artículo 33, numeral primero, literales A, B y C, facultan a la policía para controlar el nivel del ruido. En el literal A, contemplaba que si había ruido excesivo, podía el agente de policía o los agentes de policía entrar a desactivar la fuente de ruido. Es decir, si un vecino tenía el equipo a todo sonido, pues podía sencillamente desconectar la luz de ese apartamento. Pero aquí venía el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si en ese apartamento hay alguna persona enferma y se le estén haciendo una diálisis? ¿Cómo hacemos para apagar la fuente? Eso no es viable del todo. Y pues podría generar muchos problemas con la comunidad, porque evidentemente es una violación, una intromisión a la propiedad privada. Así las cosas, la Corte decide solucionar este problema hasta el año 2019 con la sentencia C-318, porque ustedes saben que hay muchos problemas con la policía, se han visto en las redes, lo abusivos que han sido con la comunidad, y esto generaba gran escozor porque podían argumentar, no, es que ellos estaban haciendo ruido. Y como la ley no era clara en decir, bueno, ¿qué pruebas hay que la persona tiene ruido, está haciendo ruido o no? Generaba una gran arbitrariedad. Así las cosas, la sentencia C-308/2019 dice y aclara que la policía solamente puede entrar siempre y cuando se verifique primero, digan de manera tranquila que por favor se apague la fuente de ruido. No violan el derecho a la intimidad porque es la facultad de la policía, pero tienen que llegar con un sonómetro. Este es el instrumento para medir el sonido, y si está por encima de los 60 decibeles, ahí sí pueden entrar a desactivar la fuente. Pero lo que reitero, siempre y cuando no haya arbitrariedad. Además, este artículo 33 superó el test de proporcionalidad, ya que no se viola el artículo 28 de la... También concluyó la Corte, cito, en cuyo caso las autoridades de la policía podrán desactivar temporalmente la fuente del ruido en caso de que el residente se niegue a desactivarlo. Y se consideró exequible el artículo siempre y cuando se determine el incumplimiento de los niveles de decibeles permitidos según la normatividad vigente, es decir, más de 60 decibeles y con un sonómetro. Tiene que ir la policía con un sonómetro para desactivar la fuente. Seguimos con el artículo 33. El literal B ya nos habla de qué sanciones puede también acarrear la persona, porque ya cuando es un vecino demasiado molesto, pues sí hay sanciones económicas, que son 16, la multa es de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para vivienda urbana son 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Me parece muy importante, porque a veces la coerción es la forma en la que las personas empiezan a entender que hay que cumplir la ley y que hay que dejar a las demás personas tranquilas. Si el literal C ya nos habla de, bueno, ¿y qué pasa cuando hay actividades que están perturbando la vida pública o en privado? Es decir, los vecinos que se dedican a la juerga,
Así las cosas, la policía puede entrar, la sanción será de multa o, de una contravención o una actividad pedagógica. Tenemos que tener claro y debemos hacer uso realmente de las alcaldías locales. ¿Por qué? Porque la policía, si llamemos al 123, ustedes saben que se demora más de 10 minutos y se va a seguir persistiendo el problema. En cambio, si ponemos interponemos la queja anónima en la alcaldía local, ellos tienen un grupo que se llama Inspección, Vigilancia y Control y llegarán a controlar este tema y este asunto. Entonces las alcaldías locales pueden ser nuestros aliados totalmente, pero los hemos dejado de lado. También hablar con las juntas de acción comunal, comentarle esta situación a la secretaria, a la presidente o al presidente de la Junta de Acción Comunal, y así se podrá realizar un escrito solicitando que por favor se intervenga a la persona, al vecino que está haciendo ruido. Esto es muy funcional, sirve bastante, pero no le hemos dado el suficiente o el mejor uso a las alcaldías locales. Pensamos que nadie nos va a atender y no, todo lo contrario, son nuestros amigos y nos pueden colaborar muchísimo en esto. Siguiendo con el Código de Policía, también está el título sexto de la Ley 1801-2016, reitero, Código de Policía, nos habla del derecho de reunión. Todo este título se declaró inexequible de manera diferida. ¿Por qué? Porque está también la libertad de cultos. Entonces, así las cosas, ellos pueden, las iglesias evangélicas, cristianas que estén alrededor de nuestros hogares, pues ellos sencillamente deben solicitar un permiso de emisión del ruido. Ello está estipulado en el artículo 89 del decreto 948 de 1995. Esa es la solución que nos dan, porque ustedes saben que tenemos derecho a la libertad de culto, por lo tanto, con las iglesias cristianas, ahí sí radica el problema. Y ahí la mejor solución es la acción de tutela en este tipo de casos. Y el título octavo ya nos habla de las actividades comerciales. El título octavo del Código de Policía ya nos habla de la actividad económica y comercial, que sabemos hay muchos bares, bueno, ahorita por el COVID no, pero hay muchos que están trabajando a puerta cerrada. Y eso lo sabemos en localidades como Fontibón, Kennedy, Suba, Bosa, donde hay este tipo de locales trabajando a puerta cerrada. Aquí, definitivamente acudir a la alcaldía local para reportar este tipo de violaciones. La alcaldía local enviará a su grupo de inspección, vigilancia y control, y así las cosas, pues habrá un sellamiento del lugar, que es pues la solución más viable, ya que se pide el gran favor que no hagan ruido, que no sigan perturbando a la comunidad. Entonces aquí la alcaldía local, reitero, es nuestro gran aliado. Abogada, ¿puedo asistir a la alcaldía, a la Secretaría de Gobierno? Pues no, porque ustedes saben que nosotros nos manejamos por cuadrantes, por temas de UPZ. Así las cosas. Aquí en Bogotá hay mapas de ruido. Ahí se sabe cuáles lugares tienen que tener menos frecuencia acústica, cuáles tienen que tener mayor frecuencia acústica. Por eso cuando hacía la categorización hablaba de comercio, vivienda urbana, zonas de vivienda urbana, zonas de comercio, zonas de tranquilidad, y así está dividido nuestra UPZ, y por lo tanto el POT también se diseña así. El plan de ordenamiento territorial, debemos hacer mucho caso a ello. Por ejemplo, un habitante de la localidad de Fontibón que vive al lado del aeropuerto va a decir, no, es que hay mucho ruido. Pues esa es una zona en la que se permite el ruido porque el POT lo permitió así. Entonces, antes de interponer alguna queja,
tenemos que tener en cuenta en dónde estamos ubicados, si es una zona comercial, porque en las zonas comerciales se permiten más de 60 decibeles, se permite de 8 a 5, perdón, disculpen, se permite de 8 de la mañana a 6 de la tarde más de 60 decibeles. Bueno, también tenemos el tema de la actividad económica. No debe afectar tampoco el derecho a un ambiente sano, un ambiente sano, y lo que les comentaba, tenemos al grupo de inspección, vigilancia y control. Ya en el caso de violaciones, ya en caso de violaciones graves, evidentemente la policía entra a apagar o desactivar la fuente. Probar este tipo de conductas es difícil, pero el artículo 29 de la resolución 0627 de 2016 dispone que siempre y cuando se tenga videos, material documental archivado, puede servir para estos casos. Les comentaba que la Corte Constitucional ha sido muy, muy importante en los casos del ruido en darle orden. Y aquí cito una jurisprudencia que nos ha permitido pues darnos una luz de qué hacer, porque nosotros tenemos la Secretaría Distrital de Ambiente, de Medio Ambiente, el DAMA, tenemos la Policía Nacional y las alcaldías locales. Y muchas veces no se cumple con lo que se requiere, que es el control convivencial. También tenemos los jueces de paz, muy importantes, que tampoco se tienen en cuenta. La salida que siempre se toma es llamar al 123 y no digamos, el parámetro, los parámetros regulares que se deben tomar, y lastimosamente es por la dispersión de leyes. La ley 1801, la ley 1333, bueno. Así las cosas, voy a empezar a citar la jurisprudencia que nos guía en este camino. Empezamos con la sentencia 028 del 94. Ahí fue cuando se dijo que la tranquilidad sí se considera un bien jurídico protegido. Se amplió el derecho a la vida digna con la tranquilidad. En la sentencia T210 del 94 se indicó que las omisiones de las autoridades competentes para controlar el ruido pueden propiciar vulneración al derecho a la intimidad personal y familiar. Aquí ya empiezan a hablar del derecho a la intimidad, artículo 15. Entonces ya se empiezan a unir más derechos, más derechos. En la sentencia SU 497, recopilando las anteriores sentencias, las que acabo de comentar, y dice que el poder de la policía en este sentido es administrativo, y tienen que tomar medidas o adoptar medidas tendientes a la prevención de comportamientos de particulares que perturben la tranquilidad de sus vecinos. Aquí es cuando se le da gran responsabilidad a la policía. Tenemos que tener en cuenta que nuestro código de policía es del 2016, ya nuevo, pero como comentaba anteriormente, era la oportunidad de oro para definir qué ruido, y no lo hicieron. Solamente tenemos el título 4, que lo podemos adoptar, el título 6 y el título 8. Tenemos la sentencia T589 de 1998. Aquí ya se empieza a hablar de los problemas molestos que yo tengo mi vivienda urbana, y al lado hay una empresa. Aquí, ¿qué podemos hacer? Porque sabemos que hay libertad de empresa. ¿Qué se puede hacer? Aquí se vulnera el derecho. Aquí la señora, la actora, manifiesta que en su hogar se instauró una fábrica de herrajes, pero fallaron a favor y se vulneró el derecho a la intimidad. A esta empresa le estipularon horarios para trabajar
para no incomodar a la señora. Tenía que ser de 8 de la mañana a 5, máximo 6 de la tarde. De lo contrario, sería cerrada la empresa. Eso fue un gran avance para la protección de la tranquilidad, del derecho a la tranquilidad. En la sentencia T525 del 2008 se hablan de las iglesias, precisamente la iglesia cristiana. La actora manifestó que la iglesia cristiana violaba su derecho a la intimidad y tranquilidad por el exceso de ruido. Pero hay libertad de culto. Por lo tanto, no se falla a favor de presente el principio de alteridad, ponernos en el lugar de los demás y sencillamente soportar y ser tolerante con esta situación. Me parece una sentencia bastante lastimosa porque finalmente si bien es cierto hay libertad de culto, nosotros también tenemos derecho a estar tranquilos, sin importar, digamos, las creencias de las demás personas. Cabe referenciar la sentencia T359 de 2011. Esto pasó en Montería. Había un salón de juegos que se llamaba Dubai. Los asistentes a este salón de juegos se la pasaban orinando en las casas, habían parasoles, gritaban, bebían, habían escándalos en la calle. Todo el tiempo se obligó al cierre definitivo de este establecimiento mencionado. Y esto con una acción de tutela. Como les decía, el cierre se puede hacer interponiendo una queja en la alcaldía local, la policía entra junto al grupo de inspección, vigilancia y control. Este cierre, pero ya un cierre definitivo, ya lo ordenó aquí la Corte Constitucional, que ha sido garante totalmente del derecho a la tranquilidad. Tenemos también la sentencia, muy importante, 343 del 2015. No sé si conocen, yo creo que sí, el barrio El Restrepo, donde se venden zapatos, hay una plaza. Es un barrio muy importante para Bogotá. Varios habitantes, ahí esta zona, como les decía, está dividida, bueno, esta localidad, que es de Rafael Uribe, está dividida por varias zonas comerciales y zonas de vivienda urbana. Pero en este caso, el peticionario sí estaba en una zona de vivienda urbana y ya la contaminación auditiva era increíble. Él intentó, la verdad, por todos los caminos, lograr que mejorara su condición de vida, y aquí sentencian, le endilgan la responsabilidad a la Secretaría de Ambiente de Bogotá. ¿Por qué? Porque no hicieron absolutamente nada para arreglar esta situación. Si bien es cierto, esto era competencia de la alcaldía local, la alcaldía local habla con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Ambiente no hace absolutamente nada, sumamente omisivo. Y aquí la subdirección de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que es la de calidad de aire, auditiva y visual, era la autoridad ambiental que debía castigar este tipo de comportamiento. Aquí, ¿qué se decidió hacer? Una mesa de trabajo. Las mesas de trabajo también son muy funcionales. En esta alcaldía se está procurando generar muchas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo permiten escuchar todas las partes. En este caso de esta sentencia, también se hizo lo mismo. Se llamó a la alcaldía local, Policía Metropolitana y Secretaría de Medio Ambiente para crear una mesa de trabajo. Pero también se llama al DAMA. Ustedes saben que es el Departamento Técnico de Medio Ambiente. El DAMA es el responsable de arreglar este tipo también de situación y de sancionar. Aquí la alcaldía local de Antonio Nariño, perdón, les mencioné Rafael Uribe, es Antonio Nariño, conformaron una mesa institucional de trabajo y lograron mitigar y solucionar la situación.
estableciendo horarios de trabajo y los horarios en los que podía estar, podía estar el ruido a más de 60 decibeles. Así las cosas, nos queda claro que es una idealización creer que en la urbe los individuos respetan del todo los derechos a la intimidad y el medio ambiente de los demás. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente el principio de alteridad para procurar estar tranquilos, no estresarnos por lo que hagan los demás. Las autoridades, a modo también de conclusión, las autoridades competentes, en este caso, las autoridades competentes del control del ruido como agente contaminante, por falta de información, es que omiten sus labores. Entonces, reiteramos, en caso de vivienda urbana, vamos a la alcaldía local. La alcaldía local se encarga. En caso de establecimientos comerciales, también vamos a la alcaldía local y aquí ya el grupo de IBC, Inspección, Vigilancia y Control, junto a la policía, llegan al establecimiento de comercio y ya determinarán si lo cierran o no. Procuremos siempre llevar pruebas, es decir, videos con el WhatsApp, que realmente la queja esté sustentada en algo. Porque también se ha visto mucho que llegan a la alcaldía local a poner las quejas porque sí, porque me cayó mal, y eso no es lo que se quiere para una sana convivencia. Para nosotros, los ciudadanos, también ha sido crucial la intervención judicial, a las acciones populares, pero en especial a la acción de tutela. La acción de tutela ha sido crucial, ya que gracias a esta se definió el derecho a la tranquilidad, la intimidad, salud y vida digna. Entonces, aquí es cuando afortunadamente nos ayudan a ello. Tenemos los suficientes elementos normativos para solucionar el control y pues para solucionar el problema del ruido y controlarlo. Pero necesitamos un trabajo armónico. Eso es lo que se requiere. También debemos ser cuidadosos cuando interpongamos una queja del POT. ¿En qué zona estamos? Seguimos en la 1 de mayo. Sobre la 1 de mayo, al lado de los bares, pues evidentemente no podemos interponer una queja, por más que queramos. Eso sí, podemos conciliar que se adopten medidas atenuantes del ruido, que los locales comerciales lo hagan, aunque eso sí es un poco complejo porque ahí sí definitivamente no es una zona de vivienda urbana. También se da mayor relevancia al derecho a la tranquilidad, ya que entre mejores condiciones acústicas vivimos más tranquilos, con menor probabilidad de problemas, tenemos un ambiente sano, no solamente pensando en nosotros, pensando en los animalitos, no solamente son gatos y perros, en Bogotá hay muchos animales, tenemos también humedales, tenemos el bosque de Bavaria, tenemos realmente naturaleza en Bogotá y tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que ser conscientes que nuestro actuar variarse no puedan, y los estamos extinguiendo lastimosamente. Aparte de que tienen muchos depredadores, en fin, el ruido también está generando este gran problema. Los estímulos tributarios, y esto se ha hecho a nivel de consejo, se ha propuesto en PAs, en proyectos de acuerdos y PCPs, los estímulos tributarios para que los establecimientos de comercio instalen sistemas atenuadores del ruido. Lastimosamente no ha sido fácil. Ahorita, afortunadamente, en estos momentos se firma nuestro Plan Distrital de Desarrollo, que es un programa totalmente medioambiental. Y aquí tenemos la oportunidad de, bueno, si bien es cierto, no hay estímulos tributarios, pero esto es como una base para seguir en esta cadena. Y ojalá los concejales sigan trabajando en ello para que sí hayan los estímulos tributarios. También debe existir mayor comunicación entre los vecinos, las juntas de acción comunal y las alcaldías locales. Las juntas de acción comunal no podemos permitir que sea una mafia y que nadie entra y que solamente es el presidente, el tesorero y la secretaria. No, podemos ir allá, hablar
y manifestar nuestra problemática. Si no nos hacen caso, podemos ir a la alcaldía local y manifestar que la Junta de Acción Comunal no nos escuchó. Y así también tendrán las sanciones competentes, las sanciones para el caso concreto. Pero evidentemente no es lo que se requiere, y ya trabajando mancomunadamente, juntas de acción comunal, alcaldías locales y policía, la policía de la localidad es mucho más sencillo el manejo del ruido. Pues hasta aquí un amplio espectro sobre el tema del ruido. La verdad es un tema bastante amplio. No sé qué aquí ya qué preguntas tengan, qué cosas quieran manifestar. Gracias, doctora Karen. Tenemos unas preguntas. La primera es de Huawei Mate 20. ¿Podría repetir el fundamento de ley de los medios probatorios? Claro que sí. Ya un momento. Dame un momento. Ñam, ñam, ñam. Dame un momento. Ñam, 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 ñam. La resolución 0627 de 2006. Muchas gracias. Juan Carlos Muñoz pregunta, ¿cómo está manejando la policía la facultad de entrar a la vivienda o establecimiento a desconectar la fuente de ruido o cortar la energía? Tienen que llegar con un sonómetro, que es el instrumento para medir el ruido. Si no llega con el sonómetro, no puedes activar la fuente. Así de sencillo. Eso sí, porque obviamente puede, precisamente lo que comentaba, se puede presentar para arbitrariedades, y esto es lo que aclara la sentencia C308. C308-2019. Aparte de llevar el sonómetro, tiene que verificar que no haya personas enfermas que le estén haciendo diálisis o algún tratamiento médico, y así las cosas se dispone a desactivar la fuente, que es cortar la luz de ese apartamento. Pero evidentemente se realiza un acta. Se realiza un acta bajo todos los parámetros, que no se está haciendo de manera arbitraria. Andrés Villarreal pregunta, ¿qué norma indica que la autoridad debe llegar al lugar de los hechos con un sonómetro? La ley, la sentencia C308-2019, que es la que aclara, porque lastimosamente el artículo 33, literal primero, numeral, literal primero, numeral primero, literal A, no aclara el tema, sencillamente dice desactivación de la fuente, y ahí dejaron la cuestión. Entonces la sentencia C308-2019 nos aclara este tema del sonómetro. Sandra Juliet Nieto Martínez pregunta, en el caso que yo vivo en un conjunto residencial, ¿es posible que me impongan multas a razón de que mi perro ladra en horas del día? Es No, porque a veces está solo y se estresa, y los fundamentos de administración es porque son muy seguidos y a veces son durante un largo tiempo. no. Afortunadamente, como yo comentaba, según la Corte Constitucional, esto se considera como sonido, no es un ruido. Por más que un perro nos esté molestando, un gato, no se puede considerar como ruido. Si quiere, ella me puede dar el dato para enviarle la sentencia exactamente, porque así hubo un problema con un perro. Manifiesta al vecino que un perro está ladre, 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 y que eran dos perros, y no, que eso era ruido. Y la Corte Constitucional le dice, todo sonido de la naturaleza no es considerado como ruido. Entonces, aquí entra el principio de alteridad, y les toca tener tolerancia con el perro, con la mascota. Eso es lo que pueden hacer. Entonces, para darle la sentencia más concretamente, con lo que ella se puede defender, porque este tema ya se trató en la Corte Constitucional. Esa era la última pregunta de Sandra Juliet Nieto, que te estaba preguntando si le das a conocer el número de sentencia que nos afirma que el sonido de animales no se considera ruido. Sí, dile porfa que me dé el dato, porque la estoy acá buscando. Esta sentencia sí hay, porque la tengo. Yo ya tengo la información de ella, ¿De ahorita ella? hacemos esa conexión. Sandra Perfecto. Juliet Nieto Martínez.
Perfecto, porque lo tengo en mis apuntes, pero ahorita, porque sí está, leí la sentencia y afortunadamente resultó favorable para el dueño de las mascotas, de los dos perritos. Entonces, con esa Doctora Karen, sentencia, ella se puede defender. doctora Karen, 10 segunditos para que te despidas de todos nuestros invitados en este sexto conversatorio que está muy interesante. Bueno, mil gracias a todos por escucharme, por estar aquí en este tema, que si bien es cierto, no se trata tanto porque no se le da la mayor importancia, sí genera problemáticas, cualquier cosa me pueden contactar, estoy en Twitter como Karen Angarita, esa es la red social que más uso, y, y nada, por favor, asistan a las alcaldías locales, que realmente son sus amigos, y ahí los van a escuchar, no le tengan miedo a ello. Gracias por escuchar, gracias a Grupo Judicial Torres y Arias y a todos los que escucharon hoy este conversatorio. Muchas gracias a ti, doctora Karen. Muy chévere, muy interesante el tema, de verdad. Bueno, Gracias. invitados, quiero presentarles a nuestro fundador y también hoy conferencista invitado, invitadísimo, al doctor Juan Alberto Torres Cortés. Doctor, bienvenido. Yo ya lo presenté, pero si quiere lo vuelvo a presentar. Abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Magister en Derecho Procesal. Bueno, como dicen por ahí los de la costa, más preparado que un cumis. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, a todas las personas que hasta ahora nos saludan, nos acompañan en este conversatorio, a la doctora Karen, que una excelente ponencia, un dominio fundamental de su tema. Por eso no escatimamos detalles en traerla para que fuera la ponente especial en este tema. Algunos puntos muy procesales. Recuerde que un aspecto, la doctora Karen trae aspectos sustanciales y procesales al tema estructurado del sonido y el ruido. Es un tema bastante amplio, bastante especial, Máximo, porque hay que tener en cuenta, en primer medida, lo siguiente. Lo he traído de acuerdo a lo que estaba escuchando, a la excelente ponencia de la doctora, saqué 7 aspectos fundamentales muy claros, muy precisos, muy concisos, que tienen íntima relación con el tema. El primero, hay que tener en cuenta que mi derecho termina o inicia donde inicia el derecho del otro. Mi derecho termina donde inicia el derecho del otro. Eso lo vemos más que todo, digamos, en los conjuntos residenciales, porque, digamos, uno hace de pronto una pequeña, recordemos que ahora se habla de paredes medianeras. Entonces, ahorita cuando uno vive, por decir algo, en conjunto residencial, en apartamentos, pues las paredes son ya no las hacen como antiguamente, sino pues obviamente ya son un poquito más angostas, y entonces uno puede escuchar muchas cosas. Entonces uno le escucha la pelea del vecino, uno le escucha muchas veces lo que está cocinando, lo que está hablando, fijo si tiene. Entonces, eso en cuanto a ese aspecto. Y por decir algo, si uno hace algún tipo de reunión, pues obviamente en algunas ocasiones, pues todos tenemos derecho a hacer nuestras reuniones hasta cierto límite, hasta cierta hora. En el caso para nadie es un secreto que en el caso de los conjuntos residenciales existe lo que se denomina el comité de convivencia. Es la primera instancia a la cual uno puede estructurarse, ¿no? Porque muchas personas, antes de agotar ante un comité de convivencia, o en su defecto, antes de llamar a la portería o al administrador del edificio, entonces llaman al 123. Entonces, obviamente, esto se puede solucionar primero agotando un conducto regular. Entonces, mi derecho siempre termina donde inicia el derecho de la otra persona. Segundo, la doctora habla de temas de correctivos y sancionatorios. Claro, lo que pasa es que a la luz del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el debido proceso,
Y en aras de la transparencia y la publicidad del proceso y el principio de contradicción, pues todos tenemos derecho a que a través de la famosa querella de parte, querella policía o querella de parte, podamos iniciar una acción sobre aquel vecino ruidoso, digamos, en los temas de los carros, bueno, toda conducta que lleve, digamos, ahorita la doctora hablaba sobre acerca de los perros y cuento una anécdota muy especial. Vivíamos con mi madre en un conjunto hace varios años y entonces resulta y pasa que para un diciembre una vecina se fue y dejó a sus dos perritos, les abrió la ventana y se fue por varios días. Y entonces nos tocó aguantarnos como prácticamente 5 días, aguantándonos los perritos llorando día y noche. Entonces, porque pues obviamente los salieron de vacaciones y los dejaron solos. Se acudió a comité de convivencia al administrador y ya tocó, por regla general, llamar a la policía, se hizo y contactar a la persona y que viniera porque de igual manera estaba también colocando en peligro la vida e integridad personal de un animal. Recuerde que ahora los animales son seres vivientes y tienen derechos de acuerdo a la estructura que dice la Corte Constitucional respecto de, incluso hay ya respecto de los seres vivientes. Allá tendremos a través de la famosa querella de parte, lo que nos estructura el debido proceso, un trámite administrativo. Entonces tendremos multas, sanciones y prohibiciones. 3 clases de sanciones: las multas, las sanciones y obviamente las prohibiciones. En un tercer aspecto, y eso sí lo tomo a nivel del derecho procesal, el decreto 2591, respeto el criterio de la doctora Karen, mas no lo comparto en cuanto al tema de la acción de tutela. En cuanto al tema de la acción de tutela, por una sencilla razón, yo lo hablo desde el punto de vista procesal, lo miro desde el punto de vista procesal. El decreto 2591 del 91 nos expresa lo siguiente: antes de acudir a la acción de tutela debemos de mirar todos y cada uno de los conductos regulares que nos estructura el ordenamiento procesal para poder acudir a una acción de tutela. Salvo que el perjuicio sea irremediable, toque iniciarlo de una manera muy rápida. En este evento no considero que la acción de tutela sea el mecanismo, sino hay que agotar los medios alternativos de solución de conflictos, los mecanismos alternos de solución de conflictos. En este caso, tenemos la conciliación. Conciliación que se tiene que hacer no necesariamente ante el servidor público, ante la gente de la administración, sino lo podemos hacer, digamos, la doctora Karen hacía alusión a los jueces de paz, la ley 497, porque el juez de paz es una figura que está en todos y cada uno de nuestras localidades. Prácticamente a nivel tenemos 1.500 jueces de paz. Los jueces de paz son elegidos por la comunidad para un periodo de 5 años. Entonces, la única condición es que ellos no fallan en derecho, recordémoslo, no fallan en equidad, pero ellos presentan, como su nombre dice, tienen una cuantía de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y si se nos presenta un infortunio podemos acudir ante el juez de paz. Podemos tener un mediador, podemos acudir ante el inspector de policía como agente de la administración. El inspector de policía es una figura muy importante. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos agotar antes de ir necesariamente a una tutela. ¿Por qué? Porque en caso tal de que si por decir algo mi vecino todos los viernes, entonces a las 6 de la tarde llega y con sus amigos a emparrandarnos y lo toma por deporte todos los viernes y termina por allá el domingo, entonces ya voy a colocar una acción de tutela. No, porque la acción de tutela muy seguramente yo no le estoy, muy seguramente un juez podría estructurarle y negarle su derecho por cuanto tiene otros caminos antes de llegar a la acción de tutela. Caminos como lo que decíamos, la conciliación como medio alterno de resolución de conflictos, en el cual pues obviamente se va a citar a las partes para poder ¿qué? Transar o conciliar.
En esos aspectos, si se concilia o se transa, pues se formará o se presentará un título ejecutivo y si se incumple con esas medidas, pues entonces incurriremos ya en unas indemnizaciones a que haya lugar. Indemnizaciones que pueden ser a través de la agencia de la administración del inspector de policía, como multas, sanciones o prohibiciones, o en su defecto, ya una vez colocamos en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, ya no vamos ante la figura de un conciliador, de un inspector de policía o de un juez de paz, sino también podemos ya ante un juez civil para que nos falle en derecho. Recuerde que los jueces de paz fallan en equidad y, contrario censo a los jueces ya como tal, un juez civil municipal, un juez civil de circuito, que ellos fallan en derecho. ¿A través de qué? De un proceso declarativo, porque ahí hay una incertidumbre del derecho pretendido. Tenemos en cuenta lo siguiente, como sexto punto, medios probatorios que se escuchaban. Cualquier medio que veamos por ahí una pregunta respecto de los medios probatorios. Medios probatorios que el artículo 164 del Código General del Proceso nos estructura. Cualquier medio probatorio nos sirve para la estructura, poder probar, ya sea los documentos, ya sean los videos, ya sea por decir algo, un testimonio, o en su defecto, ¿por qué no? Si ya vamos ante un juez de la República o incluso ante el inspector de policía, se pueda presentar la denominada inspección judicial. La inspección judicial es una prueba de naturaleza directa. Es una prueba de naturaleza directa y obviamente la podemos encontrar ahí y es muy utilizada para estos casos. Entonces ahí a partir cualquier medio probatorio pues nos dará, eso se llama lo que los probatoristas hablan de la carga dinámica de la prueba. En un séptimo aspecto que también se estructuraba en la ponencia, hablábamos de un tema de las iglesias cristianas. Una vez escuché un tema de una iglesia católica que fue demandada por cuanto el padre a las 5:30 de la mañana, muy puntual, hacía su misa, pero entonces minutos antes colocaban como 5 o 6 minutos en el campanario. Entonces, la comunidad se queja. Citan al párroco, él hace sus descargos correspondientes y expresa lo siguiente: el interés general prima sobre el interés general, ¿no? Entonces se estructura y se dice, no, espera un momentico, porque el párroco decía, no, es que somos la comunidad entera. Pero la persona decía, y sobre todo porque había un conjunto residencial muy pequeño al lado de la iglesia, y decía, pero muchos de nosotros no nos levantamos a las 5 de la mañana a escuchar misa, entonces, ¿por qué tenemos que aguantar? Y ese campanario que suena tiene unos grandes, según lo que estructura la doctora, unos grandes decibeles, entonces yo, ¿por qué tengo que aguantar eso? Surge, no se concilió, colocan una tutela y la tutela en este evento ordena, el decreto 2591, sea asequible, la tutela ordena al párroco hacer su misa, libertad de culto, nadie se está metiendo en eso, pero la estructura de que a esa hora omita el tema, dando que no utilice el campanario para que los feligreses sepan que ya se inició la misa. Como medida correctiva, como prohibición, para que mire otros aspectos fundamentales, para que le dé un principio de publicidad a sus feligreses para que lleguen y den la misa correspondiente. Entonces son esos apartes y esas estructuras que a nivel procesal uno puede mirar. Esto se puede dar a través de la querella de parte que en muchos aspectos, ¿qué significa una querella? Simplemente hay una perturbación, hay un problema en el cual pues nosotros podemos estructurarnos y no necesariamente
llegar ante la figura del juez. Ese juez sigiloso, no necesariamente todo en la vida tiene que llegar ante la jurisdicción, ante el edificio en Enqueteva, ante el Hernando Morales Molina, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es algo que ya se cometa un infortunio. En ese evento son estos aspectos, podemos acudir ante, agotar primero ante el conciliador o ante el administrador de justicia, que en este caso sería el inspector de policía, el agente de la administración, para poder solucionar en todo o en parte estos infortunios que a diario se nos presentan, ¿no? Nadie queda exclusivo, nadie queda exento de que se pueda presentar un infortunio con eso. Sí que es, y sobre todo uno los ve mucho en los conjuntos residenciales. Entonces son 7 aspectos muy, muy precisos que quería tocar respecto al tema o a la ponencia de la doctora Karen. Eso es todo, Edward. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, doctor Juan. Sí, tenemos 3 preguntas. La primera es de Carlos. Dice, ¿no se constituye en prueba ilegal realizar el video sin los requisitos para realizar tales videos? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿No se constituye en prueba ilegal realizar el video sin los requisitos, para realizar tales videos? Bueno, hay que tener en cuenta algo que nos trae el Código General del Proceso a nivel probatorio, ¿no? Entonces, hay algo que se prueba, la prueba ilícita o la prueba ilegal. Entonces, pero eso ya, yo presentaré los medios probatorios. Y en ese momento, cuando ya se ejercitan las meras defensas, es decir, citar a la otra parte y colocarla en conocimiento, mire, a través de este medio, grabé este video, mire, señor inspector de policía, aquí tengo la prueba idónea de que cada viernes llegamos, o sea, llega este señor con sus amigos y son 3, 4 de la mañana y estoy todavía escuchando todos los viernes y terminamos el domingo. Y así, aquí tengo la prueba. Acá tengo la prueba de que, digamos, de que por decir algo, aunque la autora Karen sé que me va a regañar y me va a decir, la Corte Constitucional dijo esto, pero entonces, para nadie es un secreto que hay veces tenemos que aguantarnos a mascotas, pero pues también, sí, nadie está exento de que pues, ¿cómo decirle a un perrito, oiga, no ladre? Pero hay veces se pasan, entonces dicen, mire, aquí tengo, son las 3 de la mañana y el perro no deja dormir. Lo mismo sábado, aquí tengo la evidencia, aquí tengo el video. Ya corresponderá a la parte a través de sus meras defensas, cuando ejerza su derecho de contradicción, mirar si la prueba es ilegal o si la prueba es ilícita. Y el juez, si ya estamos ante un juez, entonces, o ante un inspector de policía como agente de la administración, entonces él, a través de las reglas de la sana crítica, mirará si le dará viabilidad o no le dará viabilidad a esta prueba, porque esta prueba tiene que ser garante del artículo 29 constitucional. Gracias. Huawei Mate 20 te pregunta, te llama así, profe, ¿cuáles son los permisos necesarios para grabar el ruido que provocan los vecinos? Bueno, más que todo hay que tener en cuenta, hay algo fundamental también, y a Huawei, gracias por conectarse. Hay que tener en cuenta, y algo que iniciaba yo al principio, y es que hay que tener muy, muy, muy en cuenta los famosos manuales de convivencia. ¿Qué tenemos que estructurar ahí? ¿Qué tenemos? El manual de convivencia que estructura. Ese manual lo hace el administrador. ¿Quién? Con todos los copropietarios. Entonces, si estamos hablando de un conjunto residencial. Para hablar así, pues, digamos así, ¿cuáles son los permisos necesarios para grabar el ruido que provocan los vecinos? Pues en sí, prácticamente yo no puedo, no es que tenga, usted tiene permiso para grabar, no, usted tiene, eso es como ahora el grave problema de que se presenta cuando un agente de la administración como un policía, entonces le dice, usted no tiene derecho a grabar. El procedimiento que usted hace, pues claro, yo tengo derecho a grabar, porque es que esto es mío, esto es de mi propiedad, yo puedo estar grabando acá, yo puedo estar grabando en estos momentos, si tú me dices, uy, derechos de autor, no, yo puedo estar grabando aquí al vecino, obviamente, ahí él está lavando el vehículo, entonces, perfecto, yo puedo, y vuelvo y digo, y reitero, mi derecho termina donde inicia el derecho del otro.
Entonces, hay que mirar eso, hay que mirar en sí, bueno, hay que tener en claro, ¿no? Puede ir a grabar el vecino si, pues, obviamente está desnudo o algo, eso sí ya sería algo, violación a intimidad y demás, ¿no? Entonces, advierto eso, ¿no? Entonces, pero en ciertas circunstancias son elementos materiales probatorios, como lo diría un penalista, que el penalista habla de elementos materiales probatorios, pero entonces acá nosotros hablamos, los civilistas, del Código General del Proceso, en 164 subsiguientes, de la carga dinámica de la prueba. Necesariamente, a la pregunta de Huawei, ¿cuáles son los permisos necesarios para grabar? No necesariamente puede ser a través de grabaciones. Yo puedo traer otro medio, como los testimonios. Sí, yo tengo los testimonios desde el 502, desde el 503, desde el 401, desde el 402, y desde el 101 y el 201. Es que todos somos el bloque y no podemos dormir los viernes a los domingos porque Takuma y Maxwell, pues entonces resulta y pasa de que ellos, de los viernes, entonces se encuentran con Usnavi y se encuentran con Jessica Chuchemi y entonces hacen la rumba y hasta el domingo. Entonces ahí, pues obviamente, mire, todo, 5 o 6 testimonios, claro, van ante el inspector de policía o van ante el funcionario judicial y eso, ahí 6 testimonios estructurarían y se evitarían, digamos así, el tema de grabar. Pero no es que haya un permiso necesario, no, yo puedo grabar esto, hoy da para muchas cosas. Por último, doctor Juan, Alejandro Arévalo y también Jennifer Betancourt les mandan felicitaciones por este gran conversatorio. Al doctor, a Jennifer, muy bien, bienvenida a la Universidad Libre. Universidad Libre, el doctor Alejandro Arévalo, me place mucho saludarlo. Muchas gracias por acudir a estas invitaciones que hace el Grupo Judicial. El doctor Alejandro, me agrada mucho su presencia como mi maestro. Y bueno, me enorgullece mucho, así como todos y cada uno de ustedes que nos acompañan ya en estos 6 conversatorios que llevamos con Grupo Judicial, Torres y Arias, hemos siempre visto de que traer temas trascendentales, temas del diario vivir, tema de lo que nos compete, el vecino, qué pasa, digamos ahorita con el tema de la rama judicial, que fue nuestro primer conversatorio, nuestro segundo conversatorio, que tuvimos el tema de el contrato de arrendamiento, la fuerza mayor, el caso fortuito, el tercer conversatorio que tuvimos también, estuvimos acompañados, que también creo que está presente en el día de ahí. Envío un grato saludo al doctor Juan Carlos, que nos está escuchando desde la ciudad de Cali. Muchas gracias por acudir a esta cita y quien fue también un invitado especial para hablar sobre el régimen de insolvencia. Hablamos también del expediente electrónico, de la violencia intrafamiliar. Ya llevamos 6 conversatorios y bueno, ahí vamos, todo siempre para prestar un servicio y apoyo ¿a quién? A la comunidad. Entonces, en ese orden, te concedo el uso de la palabra, Edward. Muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias, doctora Karen. Hoy tuvimos 30 participantes en nuestro conversatorio. Estuvo muy bien, ya son las 4:20. Si quieren agregar algo más, está la plataforma para ustedes. Si no, despedimos. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ah, bueno. Despedimos entonces, doctor Juan. No, Edward, doctora Karen, muchas gracias a todas las personas. Siempre estamos pendientes, como les decíamos, vamos a buscar otro tema de vital interés para todos y cada uno de nosotros. En Grupo Judicial somos uno, somos diferentes. Construcción diaria de un conocimiento para todos y cada uno de ustedes. Ustedes son nuestro motor, nuestra gasolina. AGS Colombia, Jason Arias por hacer posible esta transmisión. Esperanza, Edward, doctora Karen, muchas gracias por tan excelente ponencia, un dominio del tema excelente, la felicito, se le exhorta para que continúe así.
Y a todos y cada uno, si alguna persona que quiere tratar un tema y le gustaría ser ponente a través del Grupo Judicial, las puertas están abiertas para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho, cuídense a sus familias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo especial y muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por permanecer conectados con Grupo Judicial Torres y Arias. Esperamos haber sido de gran ayuda en este tema de instrumentos normativos para el control del ruido como agente contaminante. Deseamos verlos en nuestro 7º conversatorio. No olviden recomendarnos y mantenerse pendientes para nuestra próxima invitación. De parte de todo nuestro equipo del Grupo Judicial Torres y Arias, mil gracias. Dios los bendiga. Vibra con tu mejor sonido y aléjate del ruido. Chao, chao. Que estén bien.